Con el nombre de Allah, que la paz sea con su profeta Muhammad, todos los profetas y mensajeros, y todos los que siguen su guía hasta el día del juicio final. Mis queridos hermanos, todavía estamos en el último capítulo, Tu Nueva Vida, del libro Guía para el Nuevo Musulmán, y hoy vamos a hablar de un tema, realidad importante también, que necesitamos conocer, que creo que hay muchas cosas que se pueden desconocer por parte de los musulmanes, y que puede causar también un tipo de confusión en algunas situaciones. Dice aquí el autor: es recomendable cambiarse de nombre cuando uno se entra al Islam. En principio no hay que cambiarse el nombre, puesto que los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando entraban al Islam y conservaban sus nombres árabes y no árabes, excepto cuando hubo casos de nombres cuyo significado era repulsivo o inaceptable para el Islam. Es decir, para mí hasta no prefiero que alguien cambie su nombre. Si usted se llama Jorge, se llama Juan David, se llama cualquier nombre normal, que no tiene nada que contradice el Islam, como es más de 99% de los nombres, entonces no hace falta cambiar el nombre. Los sahaba, los compañeros, cuando ellos entraban al Islam, no solían ya cambiar, solían conservar sus nombres normales, ¿sí?, que tenían desde nacimiento. A menos que tiene un significado repulsivo o inaceptable. ¿Cómo qué nombres, por ejemplo? Como nombres como guerra, no es tan amable, por ejemplo, tener ese nombre, o dolores, este tipo de nombres que tienen un sentido como negativo. Entonces, en este caso, si alguien entra al Islam, puede cambiar el nombre, ¿sí? Si no, ¿por qué no prefiero? Para que cada musulmán es un embajador para el Islam en su contorno. Entonces, para que los no musulmanes no vean que usted se llama, por ejemplo, Abdul Hamid, un nombre que ni siquiera pueden pronunciar bien, creen que es algo muy raro, creen que es algo muy difícil que hacer. No, yo soy normal, como yo soy, por ejemplo, Juan, me llamo Juan todavía, y hasta Juan es nombre de un profeta que fue mencionado en el Corán, ¿sí? Yahya, en árabe. Entonces, por eso, que no vean así como un cambio difícil que ellos hagan. Simplemente la persona cuando entra al Islam, elimina las cosas malas, elimina las injusticias, sigue el Islam, comportando con la gente de la mejor forma posible, ayudando a los demás, etc. Entonces, no es no dar la imagen, que eso es algo como, debe ser árabe, un nombre muy difícil de pronunciar. Para mí no me da eso como una imagen como positiva, no ayuda tanto para el tema de el da'wa o la invitación al Islam. Bueno, dice después el autor: es necesario cambiarse de nombre en los siguientes casos. Cuando el nombre signifique adorar a otra divinidad o contenga un significado contrario a la fe. Si tiene alguna connotación o particularidad propia de conceptos teológicos de otras religiones considerados idólatras en el Islam, por ejemplo, en el caso de los cristianos árabes que entran al Islam y llevan nombres como Abdul Masih, que es adorador del Mesías, o Abdul Salib, adorador de la cruz, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si el nombre mismo tiene un significado que contradice al Islam, como algunos árabes solían tener nombre como Abdul Uzza, el siervo del Uzza, que era un ídolo allá en la península arábiga. Si esta persona entra al Islam, en este caso sí, debe cambiar su nombre. Y aquí dijo también el autor en árabe, como el nombre Shnoda. Esto se encuentra en Egipto, por ejemplo, los coptos de Egipto, que significa el Hijo de Dios. Esto que contradice el Islam, la fe islámica. Entonces, esta persona cuando entra al Islam sí debe cambiar su nombre. En el caso de español, casi no existió un nombre. Yo no conozco un nombre que contradice la fe, que se llama siervo de tal. Yo no conozco en mi vida práctica y no creo que es tan común. Bueno, entonces si es un nombre normal, en este caso ya no hace falta cambiarlo. También él dijo, el autor en árabe, que no está traducido al español, Abdul Nabi. Esto es un nombre que existe
que es el siervo del profeta. Nosotros no adoramos al profeta, nosotros no somos siervos de ningún profeta, que la paz sea con todos ustedes o con todos ellos. Nosotros los seguimos porque ellos fueron mandados por Dios y reciben la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero no podemos nombrar a alguien Abdul Nabi. En este caso, si él debe cambiar, ya están musulmanes normalmente los que tienen este nombre, por ignorancia. Algunas personas pueden poner ese nombre a sus hijos. Dice después el autor, o llamarse con uno de los nombres de Allah, o que contenga uno de sus atributos exclusivos. Es mejor decir lo correcto decir llamarse con uno de los nombres exclusivos de Allah, porque no todos los nombres de Allah son exclusivos. Si decimos, por ejemplo, Karim, Allah subhanahu wa ta'ala es el Karim, es el generoso, pero hay muchos que se llaman Karim, eso no hay ningún problema, ¿sí? Pero, por ejemplo, decir Al-Ghafur, el perdonador, entonces, o por ejemplo, otros nombres que no se puede atribuir a ninguna otra persona. Es decir, hay algunos nombres que son exclusivos de Allah. Está prohibido que alguien tenga esos nombres. Otros nombres que no son exclusivos de Allah, que otras personas pueden tener el mismo nombre, como el generoso, por ejemplo, el Karim. Allah, podemos nombrar a uno Abdul Karim, que es el siervo del generoso, se refiere a Allah, o él mismo se llama el generoso o generoso Karim, ¿sí? Entonces, esto puede ser. Aquí dice como rey de los reyes, o rey de reyes y similares. Uno no debe tener esos nombres. Rey de los reyes, como los reyes tiranos de los persas y de los romanos y de otros imperios solían tener unos apodos similares a esto. Entonces esto no debe ser en el Islam. Y ninguno hoy en día se llama rey de reyes, por ejemplo. El segundo caso, cuando el nombre lleva un significado inmundo y inaceptable por la gente. Esto casi también no existe, pero en caso que exista, entonces uno debe cambiar su nombre. Es decir, en el 99% de los casos no es necesario cambiar el nombre, a menos que ahorita mencionó dos casos, si contradice la fe islámica o si tiene un significado repulsivo o inmundo, etc. Allah el Altísimo, dice después el autor, Allah el Altísimo prohíbe todo lo perjudicial, tanto en los alimentos y las bebidas, como en los demás ámbitos de la vida, por lo que no hay que llamarse por nombres feos o con significados negativos después de entrar al Islam. Dijo Allah, qué malo es comportarse como un corrupto, difamando, entre paréntesis, difamando y poniendo apodos ofensivos luego de haber sido agraciado con la fe. Entonces uno no debe dar un apodo feo a alguien, y si su nombre tiene un significado feo, y si hizo musulmán, entonces en este caso sí lo debe cambiar. En estos casos se cambian los nombres por otros que no tengan significados o connotaciones similares, para así liberarse de la confusión prohibida por el Islam, para así evitar cualquier tipo de confusión. Mejor decirlo de esta forma. Bueno, mis queridos hermanos, dice después el autor, es recomendable cambiar el nombre cuando, en estos casos, primero, el nuevo nombre es de los amados por Allah, como Abdullah y Abdurrahman, y todo nombre que conlleve los significados de adoración o agradecimiento a Allah, aunque esto es igual de recomendable en general, tanto para los musulmanes de nacimiento como para los conversos. No estoy de acuerdo con el autor en este punto, que es recomendable para cualquier persona cambiar el nombre a otro nombre que es más amado por Allah. Los nombres que aman a Allah subhanahu wa ta'ala son el siervo de Allah, el siervo de Al-Karim, o dice el siervo de Allah, o de cualquiera de sus atributos. Pero para decir esto es recomendable cambiarlo a Abdullah o a Abdurrahman, que significa el siervo de Allah o el siervo del misericordioso, no tiene ninguna evidencia. Y no lo solían hacer los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Entonces, mi consejo general, no cambie el nombre al entrar al Islam. No hace falta. No tiene beneficio. Al contrario, puede tener el perjuicio que les mencioné antes, a menos que
menos de 1% de los casos que tenga algo que contradice la fe o un sentido desagradable o inmundo o repulsivo. Dice después el autor, es lícito cambiarse de nombre cuando no haya causa como ponerse un nombre árabe, aunque no es recomendable, ni entra dentro de lo que el Islam aconseja. ¿Sí? Quiere decir, ponerse un nombre árabe, ¿para qué? Estamos confirmando el concepto erróneo que esta religión es para los árabes, mientras que los árabes son minoría entre los musulmanes. Los árabes forman máximo como el 20% de los musulmanes y 80% de los musulmanes no hablan árabe. La gente desconoce eso. La gente cree que para ser musulmán debe ser un árabe. Y usted le está confirmando esta idea cuando cambia el nombre a un nombre árabe. ¿Sí? Cambia su nombre, que es famoso, que es conocido, que es fácil de pronunciar, a otro nombre que es extraño para la gente. También en ese punto, en esta lección, hizo el autor como un esquema para mostrarnos, para resumir todos estos casos que nosotros acabamos de mencionar. ¿Sí? Dice, si el significado del nombre es contrario al Islam, entonces en este caso sí es obligatorio cambiarlo. En el segundo caso, si tiene alguna connotación o particularidad propia de otra religión o es famosa entre los religiosos no musulmanes, en algunos casos, por ejemplo, se llaman Krishna o se llaman, como les dije, Shnoda para los cristianos ortodoxos, etc. O un nombre ya que es muy famoso para los religiosos de una religión específica, en este caso sí se recomienda cambiarlo. Bueno, entonces hay que cambiarlo para evitar confusión y evitar parecerse a los no musulmanes. En tercer caso, si lleva algún significado repulsivo o inaceptable para el común de la gente, se recomienda cambiarlo por otros nombres, como hablamos, como nombres de guerra o dolores. A mí ahorita no me acuerdo otro ejemplo. ¿Sí? Se recomienda cambiarlo por otro nombre más bonito y aceptable, digno de la bondad del Islam. Si no tiene ninguno de esos casos, no es necesario cambiarlo, puesto que muchos musulmanes conservaron sus nombres originales no árabes cuando entraron al Islam durante las primeras generaciones. Es lícito cambiarse de nombre aún sin causa, y en ese caso es recomendable cambiarlo a otro mejor y más preferible. No es mejor y más preferible, dice en árabe, a otro amado por Allah subhanahu wa ta'ala, como Abdullah y Abdurrahman. Bueno, mis queridos hermanos, pero si a alguien ya le gusta cambiar el nombre, entonces no está prohibido, no es recomendable hacerlo, no más. Pero lícito sí es lícito cambiarlo sin ninguna de estas causas mencionadas. Que Allah nos recompense. Inshallah vamos a seguir. Ya nos falta, creo, como 2 lecciones para terminar nuestro libro. Que Allah nos otorgue, nos conceda la sinceridad y que sean estos tiempos que pasamos estudiando, buscando el conocimiento islámico, que sea nuestra balanza de buenas obras el día del juicio final. Que Allah nos recompense. Assalamu alaikum wa rahmatullah.